No hay nada más triste, pero nada más triste que creer que estamos orando y que Dios no nos escucha. No hay nada más triste que orar y creer que Dios no nos escucha. Eso es lo más triste que nos puede pasar a nosotros. Súper triste, de verdad. Por eso esta mañana vamos a estudiar un título interesante que es ¿Ha fallado para siempre su promesa? ¿Ha fallado para siempre su promesa? Bienvenidos entonces a este estudio de la palabra del Señor. Veamos entonces esta mañana un salmo muy, pero muy interesante que es el Salmo 77. Veamos entonces un salmo que es el Salmo 77. Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Veamos entonces qué es lo que dice la Escritura. Y la Escritura dice, la Escritura dice en el Salmo 77, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, dice el Salmo 77. Estoy leyendo el Salmo 77, familia. Qué bueno que nos acompañe esta mañana. Estamos leyendo el Salmo 77. Allí usted en su casa lo puede buscar en su Biblia y tratar de acompañarnos en este estudio de la palabra del Señor. Estoy leyendo, repito, el Salmo 77. Salmo 77. Entonces, dice el Salmo 77, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. El salmista aquí le dice, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche y meditaba en mi corazón. Versículo 7. ¿Desechará el Señor para siempre? Y no volverá más a hacernos propicio. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? Fíjense, familia, que este pensamiento es bien interesante. Yo quisiera compartirlo con ustedes. Quisiera compartirlo con ustedes porque cuando pasemos momentos complicados, difíciles, miren que tenemos aquí un texto extraordinario. ¿Cuántas veces usted se ponga a pensar que Dios lo olvida, que Dios no escucha su plegaria? Debe recordar este texto extraordinario. Está largo, son preguntas más bien, pero les va a gustar mucho esta frase. Dice, desechará, desechará el Señor para siempre. Miren lo que dice la Escritura, familia.
¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Y entonces el último versículo dice, ¿qué texto? Esta es nuestra lucha en las circunstancias difíciles. Esta es nuestra lucha en las circunstancias difíciles. ¿Cuál es nuestra lucha? Esta frase que dice, ¿ha olvidado, ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Miren qué interesante, familia. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Esta mañana yo quisiera reconocer que también he batallado con esta frase que dice el salmista. Permítanme reconocer que yo también he batallado con esta frase que dice el salmista. Yo también me he preguntado en algún momento, ¿se olvidó Dios de tener misericordia? ¿Cuántas veces tú has orado por tus hijos? ¿Cuántas veces tú has clamado por tus hijos? ¿Cuántas veces le has dicho a Dios, Señor, bendice a mi hijo? ¿Cuántas veces tú le has dicho a Dios, Señor, oye mi plegaria por mi familia, por mi pareja? ¿Cuántas veces usted y yo hemos elevado una plegaria, una oración a Jehová nuestro Dios pidiendo su bondad, pidiendo que Él nos dé socorro, pidiendo que Él nos conceda su gracia? Y sin embargo parece que Dios nos ignora. Es allí donde nosotros nos preguntamos, ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Mi familia, mi familia querida, aquí tenemos entonces el salmista que está preocupado. Dice nuestra lección, Salmo 77 comienza con una súplica de ayuda a Dios llena de lamentos y dolorosos recuerdos del pasado. Todo el ser del salmista se dirige con luto a Dios. Se niega a dejarse consolar por cualquier alivio que no provenga de Dios. No obstante, recordar a Dios parece intensificar su angustia. Me acordaba de Dios y gemía, dice el salmista. La palabra hebrea para gemir representa el rugido de las aguas embravecidas. Del mismo modo, todo el ser del salmista se encuentra en un estado de intensa inquietud. Familia, este asunto es bien importante considerarlo. Porque, insisto, yo también he clamado a Dios, he sentido que Dios no escucha mi plegaria, que Dios no responde, pero esta mañana, en el nombre de Jesús, vamos a colocar allí en el chat, Señor, Padre, ayúdame a creer en ti. Ayúdame a creer en ti. Ayúdame a creer en ti. Aún en los momentos en los que parece ser indiferente. Ayúdame a creer en ti aún en los momentos que tú aparentas guardar silencio. Aún en los momentos en que parece que tú nos ignoras. Porque a veces sí sentimos que Dios de verdad nos ignora, familia. De verdad. Eso es increíble. Que nosotros a veces podamos creer, que nosotros podamos creer a veces que Dios nos abandona y sin embargo, no. Ayer decíamos una frase que los momentos en los que Dios parece ser más indiferente, parece que Dios menos nos escucha,
Eso, en lugar de ser una excusa para dejar de orar a Dios, para dejar de buscar su rostro, es la excusa perfecta para clamar con más angustia, para clamar a Dios con más ahínco, con más fuerza. Ese es el mejor momento que tenemos para buscar el rostro de Dios. Por eso esta mañana podemos colocar allí en el chat, Señor, ayúdame a creer. Fíjese, ayúdame a creer que tú estás conmigo, aún en los momentos difíciles. Aquí hay algo importante que nosotros debemos recordar. Ayúdame a recordar, a creer que tú estás conmigo, aún en los momentos más complicados que nosotros enfrentamos. Qué maravilloso es creer, familia, que Dios está con usted en esos momentos difíciles. Cuando yo veo esto y miro el título de nuestra lección, que dice, ¿ha fallado para siempre su promesa? ¿Ha fallado para siempre su promesa? ¿Saben qué viene a mi mente? Otra frase, mientras aprovecho aquí para decirles que me uno a su petición de que nos ayude a creer que en momentos difíciles Dios está con nosotros. Miren, por ejemplo, estamos escribiendo, ayúdame a creer que tú estás conmigo aún en los momentos difíciles. Pero aquí hay algo más también que podemos eh, comprender, analizar. En los momentos, en los momentos difíciles, Dios no me fallará. Oh, gloria a Dios. En los momentos difíciles, Dios no me fallará. En los momentos difíciles, Dios no me va a fallar. En los momentos complicados que yo pase en la vida, Dios no me va a fallar. Tú tienes que creer esto. Tú tienes que considerar esto, que en los momentos complicados de la vida, Dios no te va a fallar. O sea, familia, ¿de dónde sacamos que Dios nos va a fallar en las circunstancias difíciles? O sea, ¿de dónde sacamos nosotros que Dios nos abandona cuando pasamos por un problema? ¿De dónde sacamos nosotros que no le interesamos a Dios? ¿De dónde sacamos nosotros que de verdad nosotros no le importamos a Dios cuando pasamos situaciones difíciles? ¿De dónde sacamos nosotros que no le interesamos a Dios cuando pasamos momentos difíciles? ¿De dónde sacamos eso, familia? Porque eso no es verdad. ¿De dónde sacamos eso? Porque nosotros le importamos a Dios. Porque a usted le interesa a Dios. La gran lucha, familia, la gran lucha de nosotros los seres humanos está, la gran lucha de nosotros los seres humanos está en creer que Dios está con nosotros en momentos difíciles. Que en los momentos difíciles Dios no me fallará. Que en los momentos difíciles Dios no me va a fallar. En los momentos complicados que tú pases, Dios no te va a fallar. En ninguna circunstancia el Señor te va a fallar. En ninguna circunstancia el Señor te va a fallar. ¿Escuchaste, familia? Ese es el mayor desafío que nosotros enfrentamos. Ese es el mayor desafío que nosotros enfrentamos. Considerar
que Dios nos abandona, que Dios nos falla en esas circunstancias difíciles. Y entonces, cuando nosotros pasamos momentos difíciles y complicados, debiéramos hacernos una pregunta. Miren la pregunta que nos vamos a hacer, familia. Es, viene nuestra lección. ¿Ha cambiado Dios? ¿Es posible que Dios traicione su pacto? ¿Ha cambiado Dios? ¿Es posible que Dios traicione su pacto? ¿Ha cambiado Dios, familia? ¿Dios cambia? O sea, ¿Dios es convenenciero? O sea, que Dios solamente está contigo como tú y yo, como seres humanos, estamos a veces con las personas solo cuando les va bien, porque cuando les va mal los abandonamos. ¿Cuál es el punto, familia? ¿Cuál es el punto? ¿Ha fallado Dios? El marcado contraste entre los actos salvíficos de Dios en el pasado y su apariencia y su aparente ausencia en el presente hace que el salmista se sienta abandonado por Dios. Pero si Dios no ha cambiado, entonces el salmista no tiene esperanza, una conclusión que se esfuerza por rechazar. Mientras el salmista no puede dormir porque el Señor no lo deja dormir, debemos recordar que los momentos de insomnios resultan ser una bendición, porque podemos recordar todo lo bueno que Dios ha hecho. Familia, a veces en los momentos de insomnio nos ponemos a pensar en lo malo que estamos viviendo, en las circunstancias difíciles que estamos viviendo. A veces en los momentos de insomnio lo primero que pensamos es que Dios nos ha abandonado, pero no solamente que Dios nos ha abandonado, sino que nos ponemos a pensar en todo lo malo que estamos viviendo. Pero también podemos pensar en todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros en el pasado. Podemos pensar en todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros en el pasado. Vaya, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno con nosotros. Me encantó mucho la parte final de la lección. Dice, la seguridad que el salmista recibe de Dios no consiste en explicaciones sobre su situación personal. Miren este punto. La seguridad que el salmista recibe de Dios no consiste en explicaciones sobre su situación personal, sino en una confirmación de la fidelidad y la confianza de Dios. Ese punto es importante. La seguridad que el salmista recibe de Dios no consiste en explicaciones sobre su situación personal, sino una confirmación de la fidelidad y la confianza de Dios. Miren, el salmista se anima a esperar en el Señor con fe, sabiendo que Él es el mismo en el pasado que realizó milagros. El salmista tiene que confiar en Dios, incluso en situaciones en las que su presencia no es obvia a los ojos humanos. El salmista reconoce que Dios se revela y se oculta simultáneamente y por eso ofrece alabanzas a las sendas misteriosas y soberanas del Señor. El salmista reconoce entonces que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Pero quiero resaltar algo súper importante, mi familia. Quiero resaltar algo extraordinario. Y es que a veces no necesitamos explicaciones.
Aparentemente, cuando pasamos momentos difíciles y complicados, queremos explicaciones de por qué. O sea, nuestra pregunta es, ¿por qué, Señor, estoy sufriendo? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué mi hijo está enfermo? ¿Por qué mi hijo aquí? ¿Por qué yo acá? ¿Por qué yo allá? Pero saben que a veces no necesitamos esas explicaciones. Lo que necesitamos es abrazarnos, aferrarnos a la gracia maravillosa de Dios, aferrarnos a ese Dios que no nos abandona, aferrarnos a ese Dios que está a nuestro lado, aferrarnos a ese Dios que está con nosotros en los momentos difíciles. ¿Qué situación difícil estás viviendo? ¿Qué situación difícil estás viviendo? No le pidas a Dios explicaciones. Mejor dile, ayúdame a confiar en ti en esta situación difícil. Podemos colocar en el chat, Señor, no quiero explicaciones. No quiero explicaciones. Lo único que quiero es confiar en ti, en esta situación complicada. Señor, no quiero explicaciones. Lo único que quiero es confiar en ti, en esta situación complicada. Señor, no quiero explicaciones. No quiero explicaciones. Solo quiero confiar en ti, en esta situación complicada. Sí, repito, no necesitas explicaciones de Dios. Lo que sí necesitas, lo que sí necesitas es confiar en Dios, es aferrarte a Él. Eso es lo que yo necesito, eso es lo que tú necesitas. A veces Dios decide mostrarse de manera tangible, pero también a veces Dios decide no hablar, no decir nada. ¿Y qué vas a hacer si Dios decide no explicarte? ¿Vas a dejarlo? O sea, si Dios decide no explicarte, ¿vas a enojarte? Recuerda que Dios no le explicó nada a Job de su sufrimiento. Dios no le explicó nada de su sufrimiento a Job. Dios no le explicó nada, pero nada, absolutamente nada, de su sufrimiento a Job. Job no necesitaba explicación de su sufrimiento. Lo que Job necesitaba era seguir confiando en Dios. Lo que Job necesitaba era seguir confiando en Dios. Eso era lo que él necesitaba. Por eso, familia, me uno a ustedes cuando escriben, Señor, no quiero explicaciones, solo quiero confiar en ti en esta situación complicada. Porque Dios no ha fallado. Dios no te va a fallar. Dios no te va a abandonar. Dios no te ha abandonado. Es posible que estés pasando una situación muy, pero muy difícil. Ayer decimos que nuestro clamor era que Dios acompañara a los que están enfermos. Esta mañana terminaremos con una petición. Señor, fortalece la fe de las personas que están pasando un momento difícil. Esa es nuestra petición para finalizar en esta mañana.
Señor, fortalece la fe de las personas que están pasando un momento difícil. Señor, fortalece la fe de las personas que están pasando un momento difícil. Que así sea. Esta petición también es por ti. A lo mejor estás pasando un momento difícil, complicado. Bueno, creemos que Dios puede fortalecer tu fe. Creemos que Dios puede fortalecer tu fe. Creemos que Dios puede fortalecer tu fe. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, esta mañana te bendecimos y te alabamos porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque en momentos difíciles estás allí. No te vemos, no te sentimos, pero allí estás. A veces lo más importante no es las explicaciones. ¿Por qué no encuentro un buen trabajo? ¿Por qué me corrieron del trabajo? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué mis hijos se enferman? ¿Por qué aquí? Porque a veces no necesitamos una explicación. A veces único que necesitamos es confiar en ti, creer que tú estás a nuestro lado, creer que no nos has abandonado, creer que la solución al problema llegará tarde o temprano porque tú estás con nosotros. Mi Padre, gracias por tu palabra, por tus consejos. Hoy nos aferramos a ti. Hoy nos aferramos a ti otra vez. Y oramos por las personas que están pasando un momento difícil, una situación complicada. Oramos por ellos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Mi familia, que mi Dios los bendiga esta mañana, que mi Dios los acompañe en sus actividades. Gracias, gracias por estar con nosotros. Nos veremos el día de mañana, si Dios así lo permite, a las 6 de la mañana. Nos veremos, primeramente Dios, a las 6 de la mañana. Soy su amigo Nemorio Machucho González y como siempre, les deseo lo mejor de lo mejor.